Hoy vamos a hacer un laberinto. Vamos a hacer un generador de laberintos en JavaScript. Hola y bienvenidos. En esta página de Wikipedia, que les voy a dejar en la descripción, está el algoritmo de generación de laberintos, el Maze Generation Algorithm. Y aquí nos dice que una de las formas de generar este laberinto es con un stack. Entonces nos dice que es una de las formas más fáciles de generar un laberinto. Y lo que hace básicamente es que tenemos una grilla de celdas, como un tablero de ajedrez, dice acá. Y cada celda va a empezar con 4 paredes, ¿cierto? Y vamos a iniciar en una celda aleatoria. Y el computador, dice aquí, el computador selecciona un vecino aleatorio de esa celda que no haya sido visitado. Entonces tenemos que ir marcando el vecino como visitado. Y el computador remueve la pared entre las dos celdas y marca la nueva celda como visitada. Entonces, lo que vamos a hacer... y después añade esta celda a un stack para facilitar el backtracking, que es como básicamente devolvernos de lo que ya hicimos. Entonces dice: el computador continúa este proceso con las celdas que no han sido visitadas hasta que encuentre un dead end, o sea, un camino ya sin celdas para donde dirigirse, y ahí empieza a devolverse hasta que encontrar una celda que tenga vecinos libres, y así va generando todo el laberinto. Entonces hay varios métodos de implementación. Hay un método recursivo, hay un método iterativo. Este es el que vamos a hacer el día de hoy, el método iterativo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a empezar un poquito aquí de código. Aquí vamos a añadir un nuevo documento, lo vamos a llamar index.html. Simplemente vamos a hacer un HTML5. No le voy a llenar mucho, solamente voy a añadir un script que le vamos a llamar source. Vamos a añadirle un script.js. Vamos a hacer mayor cosa aquí, vamos a crear un nuevo archivo, lo vamos a llamar script.js. En este script.js, que es lo primero que vamos a hacer, vamos a generar un canvas, que es donde vamos a dibujar nuestro laberinto. Entonces vamos primero a crear un canvas. Vamos a crear create element canvas. Listo. Y vamos a añadirle sus propiedades de ancho y alto. Set attribute. Y le vamos a poner de ancho, hagámosle 600. Y canvas. Set attribute. Vamos a hacerle un height de 400. 600 por 400. Listo. Y vamos a ponerle, ya para ver el borde de este canvas, es un style border. Vamos a ponerle un pixel dashed black. Listo. Y vamos a añadir este canvas a nuestro HTML, a nuestro DOM. Entonces simplemente document.body append child y canvas. Listo. Podemos guardar, podemos ver. Vamos a abrir con un live server y ya tenemos aquí nuestro canvas listo. Entonces, déjenme cogemos esto un poco. Tenemos esto de acá. Y aquí podríamos dividir la pantalla un poco para ver esto. Hagámoslo así para que podamos ver toda la pantalla. Entonces listo, ya tenemos aquí nuestro canvas pintado. Aunque 600 está como muy ancho. A ponerle 400 por 400. Que lo podamos ver. 500 no lo vemos. Entonces pongámoslo en 400. Y ya tenemos aquí nuestro canvas dibujado. Ahora tenemos que hacer un contexto
que es sobre el que vamos a pintar sobre nuestro canvas, contexto. Hacer un canvas get context 2D. Listo. Dejémoslo así mientras tanto. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pintar cada celda. Para pintar cuadrados aquí en JavaScript tenemos que hacerlo a través de líneas. Entonces, para pintar un cuadrado, primero tenemos que escoger ¿cómo les digo? Un tipo de línea o un color de línea. Entonces vamos a empezar con el contexto. Vamos a decir stroke, style y le vamos a poner color negro. Black. Segundo, le vamos a poner un ancho de línea, line width. Le vamos a decir de 1 píxel y vamos a iniciar nuestro begin path. Vamos a iniciar nuestro path. Entonces, ¿de dónde iniciamos? Entonces vamos a decir que vamos a poner un cuadro. Move to. Nos vamos a mover a una posición X y Y. Ahora, les voy a mostrar dos cositas aquí de una vez. Entonces, para pintar, dentro de nuestro canvas tenemos digamos que es nuestro canvas. Perdón por lo chueco del dibujo. Entonces, las posiciones iniciales empiezan en este punto. Entonces, este es el punto 0,0. 0 en X y 0 en Y. ¿Sí? Y nos vamos a mover en X así y en Y va a ser hacia abajo. Entonces esto es Y y esto es X. ¿Listo? Entonces para pintar un cuadrado tenemos que empezar en un punto, movernos, hacer la línea, después hacer otra línea, después hacer otra línea y después hacer otra línea. Y así pintaríamos un cuadrado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poder pintar estas líneas. Entonces para pintar una línea necesitamos una posición X inicial. Necesitamos una posición X1, Y1, hasta un punto. Este es el punto inicial hasta un punto final que le vamos a llamar X2, Y2. ¿Ok? Y así vamos a pintar una línea. Entonces, nos vamos a mover. Digamos que vamos a empezar en 0, 0, en nuestro punto inicial. Y vamos a movernos. Vamos a hacer un line 2. Y vamos a movernos hasta, no sé, digámosle 50 por 50. Esto nos va a pintar una línea diagonal. Y simplemente ahora lo que hacemos es pintarlo en pantalla, .stroke. Y ya. Entonces tenemos... Y aquí nos queda nuestra línea pintada. Aquí nos salió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como necesito hacer todas estas funciones y simplemente le quiero dar el origen y el destino, lo que voy a hacer es que voy a hacer una función que le marque X, inicios y finales. Entonces vamos a hacer una pequeña función. Función. Vamos a llamarla pintar paint line. Pintar una línea. Y le vamos a mandar orígenes X1, Y1, destinos X2, Y2. Y esto lo vamos a mover acá. Simplemente le voy a decir que vamos a iniciar en X1, Y1 y nos vamos a mover hasta X2, Y2. Ya tendríamos una función que me pinta una línea entre dos puntos que yo le marco. Ok, ahora necesitamos pintar celdas, pintar un cuadradito. Entonces, por ejemplo, como ya tengo esta línea y si quiero pintar un cuadrado, entonces simplemente podría utilizar Paint Line. Le puedo decir que inicio en 0, 0. Paint Line, que me vaya hasta 50 en X, puede ser, 0 en Y.
Después, perdón, tengo que decirle el destino, ¿no? Entonces este es el origen, este es el destino. La primera línea 00 hasta 50. La segunda, les puedo mostrar acá. Lo que vamos a hacer es que vamos a pintar una línea de acá. Vamos a borrar un poquito esto. Y vamos a pintar. Vamos a pintar nuevamente. Tenemos aquí nuestro parámetro. Entonces quiero pintar una línea desde el punto 00 hasta 0,50. Vamos a pintar esta línea del 0, 0 hasta en X, 50 en X, 0 en Y. Después vamos a bajar hasta este punto. Este punto va a ser 50 en X, 50 en Y. Y nos vamos a devolver a pintar aquí. Entonces esto es 0 en X, 50 en Y. Y finalmente podemos cerrar el cuadro iniciando en este punto y terminando en este punto. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos acá. Entonces, empezamos en 50, 0. Nos vamos a bajar, entonces vamos a ir hasta el punto 50, 50. Después vamos a hacer iniciando en 50, 50. Y nos vamos a devolver a 0 en X, 50 en Y. Y vamos a hacer un punto final que va a empezar en 0 en X, 50 en Y y hasta los puntos iniciales, 0, 0. Guardamos y ya tenemos aquí nuestro cuadrado pintado. Esta va a ser nuestras celdas. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito, primero, puedo hacerlo en forma de una clase que me pinte estas celdas en todo este recorrido. Y como quiero poderle cambiar los tamaños, vamos a crear unas variables que me permitan distribuir estos tamaños. Entonces vamos a crear una variable que vamos a llamar C de celda, que me va a permitir saber el ancho de la celda. Y como el ancho y el alto es igual porque es un cuadrado, pues lo dejamos así. Entonces vamos a ponerle primero de 40. Vamos a hacer los anchos de las celdas de 40. Vamos a sacar cuántas columnas y filas tendríamos acá. Entonces podemos poner rows. Cuántas filas nos va a dar. Entonces, para tener la longitud de rows, tenemos que coger el ancho del canvas y dividirlo en cada una de las celdas. Entonces, canvas.width y lo dividimos en el tamaño de la celda. Así sé cuántas celdas voy a tener en filas y ahora cuántas en columnas. Canvas.height y lo dividimos en las columnas. Listo. Ya tenemos cuántas celdas vamos a tener en columnas y en filas. Ahora vamos a crear una función que me permita, bueno, una función no, una clase de celdas. Entonces, vamos a crear nuestras celdas. Entonces, primero que todo vamos a crear una clase. Vamos a llamarla celdas. Y dentro de nuestra clase celdas, vamos a tener un constructor que le vamos a dar la posición X y Y de cada celda. Entonces el X y Y es donde va a iniciar cada una de nuestras celdas. Y vamos a decirle que esta posición en X va a ser la posición en X que le doy y la posición en Y va a ser la posición en Y que le marco cuando creo mi celda. Ahora, como tengo que hacer este dibujito, básicamente, entonces lo que puedo hacer es pintar un rectángulo, así como pinté este, de las posiciones en X. Entonces, como la posición que le estoy dando inicial es X y Y, o sea, le estoy dando estas, mejor dicho, les voy a mostrar acá. Les estoy dando la posición X y Y de la celda. Esta va a ser la posición X y la posición Y. El ancho
el primer punto de esta celda va a ser la posición X, ¿cierto? X más el ancho de la celda. Esta posición va a ser X más el ancho de la celda, que lo llamamos C. Entonces este es X más C. Y en la posición, en la misma posición Y donde iniciamos. Entonces esta es la posición X, C, Y. ¿Cierto? Este es el punto número 2. El punto número 3 sería X más C y Y más C. ¿Cierto? Y el último punto sería X, donde inicié, Y más C. ¿Cierto? Ahí tendríamos los 4 puntos. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente ubicación o en la siguiente celda? Si yo le digo que X, esta es la posición, o más bien esta es la primera celda, la 0, 0, la celda 0, 0, ¿cierto? Ahora quiero la siguiente celda llamarla la celda 0, 1 en X, 0 en Y, por decirlo así. Entonces la siguiente celda tiene que correrse 50 puntos, porque tiene que empezar aquí cuando yo le diga 1 y 0. Entonces para que esto se mueva a 50 puntos tendría que multiplicar X por C. Y esta sería la posición inicial, X por C. Y como no solamente lo voy a mover aquí, sino también en Y, digamos que esta posición es 0, 0. Que sería este punto. Si yo voy a iniciar una celda en este punto, si la inicio en este punto, la posición sería X por C, Y por C. Entonces, si yo digo que la X vale 1 y Y vale 1, en realidad 1 por 50 me da 50 y 1 por 50 me da 50. Entonces, esto sería la posición 50-50. Y a cada una de estas posiciones originales les tengo que sumar C en cada uno de estos puntos. Entonces, la primera posición aquí sería X por C. La segunda posición sería X por C, que es la posición inicial, a la cual le sumo 50. O sea, le sumo C. Y la posición Y inicial, que es esta misma, sería Y por C. El siguiente punto, que es el de aquí abajo, sería más C más C. En las mismas posiciones iniciales, X por C más C, Y por C más C. Y el punto final sería las posiciones iniciales, en este caso X, entonces es X por C, y la posición Y más C, o sea, Y por C, la posición inicial más C. Estos serían los 4 puntos para poder ubicar cualquier celda en cualquier ubicación dentro de este mapa, simplemente diciéndoles que las celdas van a ser 1, 0, 1, 1. O sea, cada celda aquí la vamos a marcar en nuestro cuadrado. Entonces esta va a ser la celda 0, 0. La siguiente va a ser 1 en X, 0 en Y. 2 en X, 0 en Y. La siguiente va a ser 0 en X, 1 en Y. 1 en X, 1 en Y. 1 en 2 en X, 1 en Y. La tercera celda va a ser 0 en X, 2Y. 1 en X, 2 en Y. 2 en X, 2 en Y. Esta va a ser como vamos a llamar cada una de nuestras celdas para poderlas ubicar en el espacio. Entonces vamos a crear estos 4 puntos para poder generar nuestro cuadrado. Minimicemos acá. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, 4 puntos para generar nuestras esquinas. Entonces vamos a crear aquí una variable llamada esquinas. Corners. Y lo vamos a hacer como un objeto, un array de objetos X y Y. Entonces, en X, la primera posición en X va a ser, dijimos, X por C. Entonces,
X por C. Y la posición en Y, perdón, este es X, y la posición en Y va a ser Y por C. Este es el primer punto. Y ahora vamos a hacer los otros puntos. El segundo punto es X por C más C de Y por C. El tercer punto es X por C más C, Y por C más C. Y el cuarto punto es X por C, Y por C más C. X por C es Y por C más C. Y podemos poner un quinto punto que cierre, que vaya a ser el punto original. Y me está marcando que me faltan las comas. Listo. Entonces tenemos nuestras 4 esquinas. Esto va a pintar un cuadradito en cualquier posición. Listo, ya tenemos nuestro constructor. Ahora vamos a hacer un renderizado de este dibujo. Entonces vamos a crear un render. Vamos a utilizar podemos mandarle aquí el contexto donde lo vamos a pintar. Entonces, para pintar sobre este contexto, ven, esto no lo necesito realmente. Contexto es una variable global, entonces no la vamos a tocar. Vamos a pintar líneas, ¿sí? Entonces vamos a hacer un for que nos cuente desde la posición 0 y nos haga menor 4 puntos. Va a ir de 0 a 3 y aquí me quedo. Ok. Entonces vamos a buscar las 4 esquinas y vamos a pintar esas 4 esquinas con la función pintar línea. Entonces lo que vamos a hacer es paint line. Le vamos a decir la primera posición, entonces this.corners. Posición, la primera posición, punto X. This.corners. La primera posición, punto Y. Y aquí pintamos entonces la primera, el origen. Ahora el destino. Voy a poner esto acá abajo. El origen va a ser X y Y. Los destinos van a ser la siguiente posición, X y más 1. Vamos a iniciar en este. Y la siguiente posición de la línea va a ser esta. Y vamos a terminar y más 1, Y. Ya tenemos X, Y, X y Y. Inicio final de 4 líneas. Vamos a borrar esto. Ya no lo necesitamos. Y ahora vamos a crear. Entonces tenemos aquí nuestra función celda. Entonces para crear una celda, lo único que necesitamos es crear una nueva celda. Entonces vamos a decir que una celda es igual a un nuevo celda. ¿En qué posición de la celda? Entonces le voy a decir que lo voy a empezar en 0,0. Y simplemente voy a llamar al render de esta celda para que me pinte el cuadrado. Y ahí nos pintó un cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esta C? El tamaño. Yo si lo puedo duplicar. Y me hace el cuadrado mucho más grande. Esa es la ventaja de tener esta variable C. Ahora lo que tenemos que hacer, ya tenemos nuestras celdas que pintan sus paredes.
¿Qué más tendríamos que hacer? Según el algoritmo nos dice que tenemos que pintar cada una de las paredes dependiendo si la pared se va a crear o se va a borrar. Entonces, para cada una de las paredes podemos crear aquí una variable adicional que le podemos llamar paredes. Entonces vamos a llamarla paredes. Y a las paredes vamos a llamarlas, vamos a darle 4 paredes simplemente booleanas, true, true, true y true. Esto va a ser manejando lo que es vamos a borrar esto un momentico y les voy a explicar qué es lo que quiero dibujar. Entonces tengo las 4 paredes. Y vamos a empezar con la posición de esta pared. Va a ser la pared 0, la pared 1, la pared 2 y la pared 3. Entonces la pared va a ser la top, la right, la derecha, bottom y left. Estas van a ser las 4 paredes. Entonces, top, right, bottom, left. Para seguir el estándar de CSS. Entonces, va a ser aquí para que lo vean: top, right, bottom y left. Y si se fijaron, yo pinté cada uno de estos puntos. Está pintado. El primer punto es el de inicia aquí y termina acá. La primera línea es esta. La segunda línea es esta, la tercera línea es esta y la cuarta línea es esta. Entonces ya estoy haciendo este recorrido de las líneas. Entonces esto significa que cuando vaya a pintar cada línea, tengo que saber si la pared es true o no para pintar. Entonces simplemente aquí puedo poner un if en el que pinta nuestro cuadrado y simplemente le digo que si esta pared to be es true, pinte la línea. Ya, entonces cada vez que la pared sea true, va a pintarme una línea. Entonces, aquí puedo guardar, aquí puedo guardar. Y si yo borro, por ejemplo, top right, borro esto y le digo que esto es falso, no me pinta la pared derecha. Si le digo que el bottom es falso, no me pinta el bottom y me pinta los bordes. Entonces puedo decirle, puedo ir cambiándolas para que me pinte todo el cuadrado. Pues ya tenemos nuestras celdas pintadas. Ahora tenemos que pintar toda nuestra superficie. Entonces vamos a pintar de acuerdo a la cantidad de filas y a la cantidad de columnas. Entonces voy a pintar cada celda dependiendo de por columna y por fila. Vamos a pintarlas. Vamos a decir y vamos a pintar desde 0 hasta ahí columnas. Vamos a pintarlas por columnas y las. Y después vamos a pintar, vamos a escoger la primera columna y bajo para todas las celdas, para todas las filas. Entonces, J va a ser filas. Desde J igual a 0 hasta J menor. Rows. J más. Listo. Entonces me paro en la primera columna y empiezo a bajar por cada una de las filas. ¿Qué voy a pintar? Entonces, primero que todo, vamos a hacer lo que creamos aquí de una celda. Como necesito muchas celdas, entonces vamos a pintar, vamos a decir que todas las celdas es un arreglo de celdas. O sea, todas las celdas es un arreglo de celda. Hay mucha celda. Cada celda está dentro de las celdas. Y entonces vamos a crear esta nueva celda
como la tenemos acá, vamos a meterlo acá. Entonces, una sola celda en la posición, ¿en qué posición la vamos a poner? Lo vamos a poner en la posición filas, en este caso J son las filas, columnas, I, ¿cierto? J, I. Cada vez que cree una nueva celda, lo voy a meter dentro del arreglo de celdas. Le vamos a decir que celdas, push, vamos a empujar esta celda que acabo de crear. Le voy a terminar con un montón de celdas acá, que va a ser todo el dibujo de todos nuestros cuadritos. Vamos a ir guardando acá. Yo ya tengo un montón de celdas. Me está marcando error porque esto no existe. Ya tenemos un montón de celdas dentro de nuestra celda. ¿Qué tendríamos que hacer para pintarla? Tendríamos que recorrer todo esto de todas nuestras celdas para poderlas pintar en nuestra pantalla. Perdón. Entonces vamos a pintar nuestras celdas. De lo que fácilmente, como esto es un vector, es un arreglo, les puedo decirle que me pinte desde 0 hasta celdas .length hasta la longitud de todas nuestras celdas, ¿sí? Les voy a pintar y más. Y simplemente le voy a decir que me haga celdas y render. Me va a renderizar todas las celdas, es una función, en mi cuadrícula. Y ya tenemos todas nuestras celdas pintadas. Que si yo quisiera ver que funcione nuestras paredes, yo le puedo quitar una pared. Vamos a quitar la pared derecha, perdón. Sigue viéndose, solamente que como se pinta la otra encima, pues no se ve, entonces quitémosle la pared izquierda también. Y tendríamos solo líneas horizontales. Entonces esto nos está funcionando muy bien. Démoslo true y true. Ya tenemos nuestras celdas. Entonces dice nuestras instrucciones. Iterativo. Escoja una celda inicial, márquela como visitada y métala en un stack. Entonces primero necesitamos marcar cada celda como visitada. Entonces esto que nos genera que en nuestras celdas, aquí en el constructor necesitamos también una variable que se llama visitada, visited. Le vamos a decir que visited va a empezar en falso, a que yo no he visitado esta celda todavía y ninguna celda se ha visitado. Entonces vamos a la documentación y nos dice: escoja una celda inicial, márquela como visitada y póngala en el stack. Ok, ya tenemos aquí una variable que creamos, entonces visitada. Antes de seguir, me acabo de dar cuenta de un inconveniente que hice. Si I son columnas y J son filas, yo escribí aquí mal, porque las filas son estas. Entonces estas son las... Este es el ancho, este debería ser columnas y esto debería ser fila. Entonces estas variables están al revés. Esto es columnas y esto es filas. Ahora sí. Entonces seguimos. La documentación nos dice: márquela como visitada, escoja una celda inicial. Entonces vamos a escoger una celda actual. Vamos a llamar a una variable current y vamos a decir que current es la posición 0 de la celda. Entonces vamos a decir que es celdas sub 0. Vamos a escoger la primera celda como la celda inicial. Current.
Colóquela en el stack. Entonces vamos a crear una variable llamada stack, simplemente, que es un array. Y márquela como visitada. Entonces current.visited igual a true. Listo. Ya seleccionamos una celda, la metimos en el stack y la visitamos. ¿Qué más nos dice? Nos dice mientras el stack no esté lleno, vacío, saque una celda del stack y póngala como la celda actual. Les voy a decir que current es igual a, bueno, aquí cometí un error, me falta una parte porque dice seleccione la celda visitada y métala en el stack. Entonces nos faltó poner el stack .push de la celda actual. Entonces lo que nos dice, tome una celda, las del stack.pop, y esa es mi celda actual. Busque un vecino no visitado. Entonces, ¿cuál sería un vecino no visitado? Listo. Si este es mi stack de celdas, voy a llenar rápidamente esto, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero encontrar a los vecinos de mis celdas, ¿cierto? Entonces voy a crear acá dentro de las celdas, dentro de la clase celda, algo que me encuentre sus vecinos. Le vamos a crear un modo check neighbors. Y lo que vamos a hacer es buscarme los vecinos de una celda. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta celda acá y esta celda tiene la posición en X1 y en Y1, esta posición siguiente tiene la posición en X2, en Y1, el vecino de arriba tiene la posición en X1 y en Y0, el vecino de atrás tiene la posición X0, Y1 y el vecino de abajo tiene la posición X1 y en Y2. Significa que para la posición 1, 1, mi vecino de arriba, si esto es X y esto es Y, mi vecino superior tiene la posición entonces X, Y menos 1. Mi vecino de abajo tendrá la posición X, Y más 1. Mi vecino de la derecha tendrá la posición X más 1, y X menos 1, Y. Listo, estas son las posiciones de mis vecinos. Ahora, ¿cómo hallo estos valores? Tengo unas filas, estas son filas, rows, y estas son columnas. Si yo quiero hallar que esto sea 6, entonces X vale 1, Y vale 1. Significa que si X por filas más Y, ¿sí? Cuando esta posición sería la 0, 0. No tendré nada, 0 por 0, 0. 0 por rows, en este caso rows vale 5. 0 por 5, 0 por 5, 0, más 0, pues 0. Esta de acá sería 0 por 5, 0, más 1, sería la posición 1. Esta, por ejemplo, sería 1 por 5, más 2, 7. Efectivamente, 7. Esta, por ejemplo, sería 2 por 5, 10, más 1, 11. Se me está dando este índice de acá. Les voy a crear algo, una función que me devuelve el índice dependiendo de los valores X y Y, primero que todo. Entonces, que me devuelva el índice. Vamos a crear acá una función index que me devuelva el valor de X y Y. Return X por rows más Y, perdón. Listo. Ahora, ¿qué pasa si la posición es esta, la que yo estoy mandando 0 y 0? Entonces me va a decir, la posición de arriba va a ser X vale 0, pero Y vale menos 1. Esta es una posición inválida.
si hago el cálculo, me va a decir que sería 0 por 5, 0 menos 1, que me daría el índice menos 1. El índice menos 1 no debe existir, no debería, entonces vamos a poner un simple if que me evalúe si x es menor a 0 o si y es menor a 0 o si x es mayor a columnas menos 1 o si y es mayor a filas menos 1. En este caso, retórneme menos 1. Es un índice inválido. Y vamos ahora sí a chequear los neighbors. Entonces, para chequear los neighbors, tengo 4 posiciones de neighbors. Voy a hacer algo similar a este arreglo que realicé acá de las X y las Y. Entonces vamos a decir, vamos a copiar esta partecita. X y Y, vamos a decir que ¿cómo le diría? Posiciones de los vecinos. Post neighbors va a ser igual a un arreglo de, en la posición X voy a tener la posición de arriba es X y la posición Y va a ser Y menos 1. La siguiente posición es X más 1, Y. La siguiente posición es X, Y más 1. Y la siguiente posición es X menos 1 más Y. ¿Cierto? Esas son las 4 posiciones de los vecinos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a evaluar cada celda de ese vecino si ha sido visitada o no. Y si ha sido visitada, entonces la voy a guardar en una variable nueva que vamos a llamar neighbors en un vectorcito para saber qué vecinos no han sido visitados en cada uno, si tengo vecinos y si han sido visitados o no. Entonces vamos a hacer un for desde el 0 y menor o igual a 4. Vamos a hacer 4 preguntas y más. Entonces vamos a preguntar por la posición del primer vecino. En este caso sería la celda superior. Entonces si la celda superior, en este caso celdas, índice. ¿Qué índice necesito aquí? Necesito el posición neighbors .x post neighbors .y. Esta es la posición del vecino de arriba. Si esta posición existe y ella misma y esa posición no ha sido visitada, entonces vamos a almacenarlo en los vecinos neighbors.push. Vamos a hacer más bien una variable aquí rapidita que me diga neighbor under test. Hacerlo así para que no sea tan confuso acá.
test y neighbor under test y neighbor under test.visited. Vamos a meterlo dentro del entonces, si mi vecino bajo prueba existe, o sea, me devuelve un valor válido y no ha sido visitado, vamos a almacenarlo, ¿cierto? Ahora yo puse aquí neighbors post neighbor.x, pero necesito la posición, entonces aquí me faltó la i. Post neighbor subí. Posición en X, posición en Y, entonces vamos a evaluar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y cada uno, si cumple estas condiciones, lo vamos a almacenar en nuestros vecinos bajo prueba, en nuestro neighbors como tal, nuestra array de neighbors. Ok, ya tenemos nuestros vecinos almacenados y si han sido o no visitados. Entonces ahora pregunto, si tengo vecinos, si neighbors.length mayor a 0, si tengo vecinos, les voy a escoger uno de estos vecinos aleatoriamente. Es como lo escojo, vamos a crear una variable aleatoria random. Vamos a decir que esto es math.floor de un valor aleatorio math.random ¿de qué valores? De los neighbors.length. Si son 4 me va a decir un número aleatorio entre 1 y 4, si son 3 un número aleatorio entre 1 y 3. Y voy a retornar el vecino. Super, simplemente. Si esta condición no se cumple, retorno undefined. Retorno un valor no definido. Entonces ya tengo la prueba de los vecinos. Me va a chequear los neighbors y me va a escoger un neighbor, un vecino aleatoriamente, uno de estos 4 vecinos o de los que haya. Entonces saco el estado actual de mi stack, chequeo neighbors, check neighbors, y esto lo meto dentro de una nueva celda, new current, va a ser este nuevo vecino. ¿Qué más me dice el texto? Me dice si la celda vecina tiene que no han sido visitados, saque la celda actual del stack, perdón, coloque la celda actual al stack. Entonces estos valores me puede volver un indefinido. Entonces primero que todo vamos a preguntar si tengo una celda actual. Listo. Empuje el valor actual dentro del stack. Entonces stack.push current. Escoja uno de los vecinos no visitados. Ya lo escogí. Remueva la pared entre el vecino, entre la celda actual y la celda escogida. Entonces, ¿cómo removemos esa pared? Entonces necesitamos remover remove wall entre la celda actual y la nueva celda. Entonces vamos a hacer esta función. Acá puede ser. Entonces remove wall entre pongámosle current cell y chosen cell. Entonces, ¿cómo la vamos a remover? Tenemos las posiciones de los vecinos. Cada uno tiene una posición X y Y.
Eso es lo que tengo aquí dentro de mi clase. Entonces, ¿cómo vamos a remover esas celdas? Esas paredes. Entonces, digamos que escogí este 1, 1 y digo, esta es mi celda actual y escogí la celda de la derecha. Entonces tengo que remover esta pared. Entonces remuevo de mi pared actual la derecha y de la siguiente la izquierda. ¿Qué números tengo acá? Entonces puedo decir, si X, las posiciones son, puedo restar la posición en X. Entonces si X, en este caso, X 1 menos 2 me daría menos 1. Entonces si es menos 1, remuevo del current y del new. Desde el actual puedo remover la derecha, right, y del nuevo remuevo left. Ok, en mi vector de paredes esta es el número 1 y el izquierdo sería el número 4. ¿Sí? 3, perdón. Esto cuenta hasta 3. Si es menos 1. Si es la celda del otro lado, digamos si yo tengo la posición 1 menos 0, esto me daría 1. Significa que del actual tengo que remover la celda izquierda, o sea la 3, y del nuevo tengo que mover la celda derecha, o sea la número 1. Y lo mismo haría hacia arriba y hacia abajo, solamente que sería en Y. Entonces vamos a hacerlo primero. Entonces digo que la celda actual vamos a hacer la evaluación. Entonces vamos a hacer la comparación de la actual menos la escogida en la posición de paredes izquierda derecha. Pongámosle LR, left and right. Vamos a decir que celda actual punto X menos la celda escogida punto X. Si left and right es menos 1, significa que de la actual, de la pared actual, sub 1 tiene que ser falso. Y de la nueva, sub 3 tiene que ser falso. Si no, si me da positivo, borro la 3 y la 1, ¿cierto? Y vamos a hacer lo mismo con las top and bottom. Y y Y, top and bottom. Si me da menos 1 del actual, 1 significa que es la de abajo, entonces tengo del actual que remover bottom, que en este caso es la número 2, y de la escogida, escogí la de abajo, tengo que removerle el top, que es la número 0. Y si es positivo, esto es 0 y esto es 2. Listo. Aquí ya remuevo las paredes. ¿Qué más nos dice? Marque la celda escogida como visitada y métala al stack.
Entonces marco la celda escogida New Current. Visited. Y stack.push New Current. Entonces bueno, algo que quiero hacer es poder ver que la celda está iluminada. Y aquí porque me está marcando esto como error. Me falta el function. Función. Y aquí dentro de la clase vamos a estar una celda iluminada, light. Entonces vamos a coger el contexto, field, style, y le vamos a dar un color rojo clarito. Y vamos a colorear con un rectángulo. Entonces ctx.fillRect igual, perdón, this se me pierde por c, this.y por c. Las posiciones x y y de ancho c y c. X is not defined. 6414. Check neighbors. Este está al revés. Ok. Entonces vimos que ya lo está haciendo. Solamente lo hace una vez. Entonces quiero colorear la celda actual. Entonces aquí le puedo decir que current.light. Es la celda que estoy actualmente. No debería ser current, sino debería ser new current. Es la celda en la que estoy actual. Vamos a poner por acá. Pero cada vez que pinte, necesito borrar lo que he pintado antes. Entonces vamos a borrar simplemente con ctx.clear rect de la posición 0, 0. Hacemos un rectángulo canvas.width y canvas.height. Perdón. Esto aquí atrás. Vamos a crear una función que la vamos a llamar maze. Y a maze le vamos a crear un intervalo de que llame a la función maze cada segundo, cada 1000 milisegundos. Creo que es muy lento. Pongámosle cada 500. Ahí va siendo el... Bueno, casi. Siempre que el stack esté lleno, entonces sí. Stack.length mayor a 0. Haga esto. Está remover paredes. Remover paredes. Ah, okay. Aquí este B.
Digamos que aquí cuando pinto todas las paredes voy a decir que sí. This.visited está visitada. Vamos a crear un rectángulo. Fill style. Puede ser RGBA verde. RGB también 50% de transparencia, y vamos a crear un rectángulo, y vamos a crear el rectángulo en la posición X, Y, X y Y de ancho C y C. Fill, perdón. Borrando cada vez que entro. Así. Ya vi cuál es el error. Que tengo que multiplicarlo por C. Listo. Ahora está mal el visitado. El iluminado debería ser acá mal. Y ahí tenemos nuestro laberinto. Y lo podemos hacer más rápido para ver el efecto más rápido, como lo decía. Y podemos encoger un poco más los tamaños, como de 40. Y ya tenemos nuestro generador de laberintos. Chévere, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen, vamos a intentar hacer otras cosas así animadas también en Java. Me gusta todo lo que sea animado, gráfico, chévere. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios, dudas, inquietudes. Denle me gusta si quieren, suscríbanse. Si les gusta este tipo de videos o no. Gracias y hasta luego.